Hola, hola, bienvenidos a todos. Em, Me siento más rara de lo que pensé que me iba a sentir, porque como que estar hablando a una cámara y no estar platicando con nadie a tu alrededor es un poco extraño para mí, pero ya nos vamos a acostumbrar. Bienvenidos a Obvio Cada Quien. Este podcast no es para enseñarte cómo hacer algo, ni para decirte cómo vivas tu vida. Es un podcast simplemente donde yo te voy a dar respuestas basadas en lo que yo he vivido. No voy a darte respuestas correctas siempre, pero te voy a compartir un poco de lo que he vivido, de lo que he pasado, de lo que sé, de lo que no sé, y espero que podamos crecer juntos. En la vida nos toca crecer y es todo lo que podemos hacer, es seguir adelante y crecer. Así que si estás esperando una persona perfecta que te dé respuestas súper geniales a todos tus problemas, aquí no la vas a encontrar. Pero aquí me tienen a mí eh, con la vida no muy resuelta, pero avanzando y creciendo e intentando, sanando, procesando todavía. Quiero empezar por lo básico. Quiero empezar con algo que tal vez em, sea extremadamente básico, pero creo que es importante para poder llevar la pauta de lo que queremos hacer aquí o de lo que quiero hacer aquí, que es que el crecer no es igual para todos. Así que empecemos. ¿De dónde vengo? Yo soy mexicana, nací en Guadalajara, soy tapatía, em, me siento muy tapatía. Mi familia, mi mamá es de Sinaloa, entonces tengo a mi familia de Sinaloa, del norte de México, y tengo a mi familia del occidente, o sea, los de Jalisco. Entonces crecí hasta los 12 años, estuve en Guadalajara, casi 13 años en Guadalajara. Ahí estuve viviendo, fui a la primaria, secundaria, al kinder. Em, no terminé la secundaria ahí. Cuando tenía 13 años nos venimos faltaban 20 días para que cumpliera 13 años y nos venimos a vivir a Texas, porque parte de mi familia, del lado de mi papá, está en Texas. Entonces nos venimos para acá. Así que se puede decir que crecí un ratito. Mucha de mi vida, de mi infancia, la mayoría de mi infancia fue en Guadalajara, pero ya después de la adolescencia la empecé a vivir acá. Parte de mi adolescencia sí la empecé allá, pero ya mi adolescencia la empecé a vivir acá en Texas. Y eso tuvo mucho que ver en cómo me desarrollé y el tipo de persona que soy ahora. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando estaba en Guadalajara me sentía una persona muy, no voy a decir que social, porque nunca he sido muy sociable, pero me sentí una persona como que era un poquito más flexible al conocer a personas. Pero creo que es parte de la cultura. La cultura en México es muy de, hola, ¿cómo estás? Beso, te acabo de conocer, ¿no? Y pues uno se acostumbra a tener que ser amable, a tener que compartir, al tener que saludar, a hacer ese tipo de educación, ¿no? De que a todo mundo le dices buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pasas por la calle, está una señora barriendo y la saludas y hola, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, yo creo que yo hubiera sido una persona un poquito más outgoing, social, si me hubiera quedado a vivir allá. Acá no lo soy. Y está bien. Acá soy una persona muy, no voy a decir que me gusta estar que estoy solitaria, porque no tiene de malo ser una persona que le gusta estar en silencio y sola. No me siento sola la mayoría del tiempo, pero sí me gusta estar mucho tiempo callada, en silencio, leyendo un libro, en casa, sin salir. Y eso está bien también. Toda mi energía, soy introvertida, entonces toda mi energía yo la recupero estando sola. Y creo que hubiera aprendido a ser un poquito más extrovertida si me hubiera quedado allá. Bueno, eso es un poquito de, de mi background. Mi familia, tengo 2 hermanos, ambos están casados y tengo a mi mamá y mi papá que todavía viven, gracias a Dios. Soy la mayor,
Entonces, eso tiene mucho que ver también de cómo llevo las cosas, cómo procesé las cosas, cómo crecí, cómo internalizaba todo. Soy la mayor. Quédense con eso. Em, Cuando mis papás me dijeron que nos veníamos a vivir para acá, para Estados Unidos, fue como un shock para mí porque yo estaba aprendiendo en ese tiempo de la adolescencia, ¿verdad? Em, en la etapa de la identidad, que vas empezando conociendo quién eres y pues yo tenía en mi mente lo que quería hacer mientras estaba allá, ¿no? Yo tenía en mi mente lo que quería vivir, cómo lo quería vivir, yo tenía en mi mente muchas cosas. Yo decía, cuando crezca voy a ser abogada, o voy a ser reportera, una de las 2 cosas. Y voy a vivir en un edificio. Yo no me veía casada muy joven. Yo siempre en mi mente decía, ya que esté más grande, o sea, primero quiero tener esto y esto y esto. Tenía un plan, ¿no? De yo voy a ir en tacones, así estilo el programa Sex and the City. De esa gente que yo veía que iba a sus edificios, su trabajo, con sus tacones, bien guapas las mujeres. Yo iba a ser esa. Todavía voy guapa a la escuela, no a la escuela, al trabajo, pero no tanto así. Anyway, esa mentalidad que tuve que cambiar cuando nos venimos para acá, em, es interesante, porque tú creces con una perspectiva, con unas metas, tú eres una niña que estás en todo. Yo crecí tomando clases de música, em, clases de inglés, estaba en karate, estaba siempre activa en la iglesia, porque es parte de lo que y cómo crecí, parte de mi familia. Entonces tenía un ritmo de que siempre iba, y era una persona que en mi mente todo lo que estaba haciendo me iba a ayudar. Tomé clases de dibujo, ¿qué más? Creo que es todo. Un tiempo gimnasia, gimnasia. Y no vamos a hablar de esa etapa de mi vida. Pero yo creo que la manera en que me dijeron: "Tienes que irte, nos vamos a ir, para estar cerca de nuestra familia de Texas, para que tengamos diferentes oportunidades", para mí fue como un shock, porque yo decía: "Pero estamos bien, yo no me tengo que ir a vivir a otro país, yo estoy bien", o sea, tengo amigos de la infancia, gente que conozco desde que tenía uso de razón, ¿no? También tenía mi familia allá, o sea, tengo familia de parte de mi mamá ahí, una hermana, de mi mamá, que era como mi mamá también, ¿no? Y mis primos, tenía a la familia de mi papá, todos sus primos, sus tíos, con los que nos juntábamos después de la iglesia, ¿no? Y eran para mí como, ¿cómo me van a sacar de aquí? No quiero. Em, pero así sucedió. Y cambia la perspectiva de todo, de la manera en que ves las cosas, la manera en que enfrentas las situaciones. Me cerré después de eso, fue como que, no, si me pueden quitar todo, me van a quitar hasta lo que no pueden quitarme en algún momento. Y entonces me convertí en una persona que empezó a cerrarse, a cerrar su espacio de amistades, a cerrar su espacio em, sí, más bien de amistades más que nada. Me cerré demasiado. En mi mente fue, okey, para que no me vuelvan a decepcionar. Para mí fue como una decepción, ¿no? Para no sentirme decepcionada otra vez, lo que voy a hacer es simplemente cerrarme y ya no me vuelvo a abrir, por lo menos no profundamente, ¿no? Crecí otra vez en una familia cristiana evangélica, pertenecíamos a una denominación, es todo lo que yo conocí desde que yo nací. Mi papá y mamá, bueno, mi papá era pastor desde antes de que yo naciera. Cuando se casaron, creo que empezó a ser pastor, o un poquito antes, si no me equivoco. Entonces, toda mi vida yo crecí en una casa de un pastor. Y todo tiene sus ventajas y sus bendiciones, pero también había ciertas áreas que eran demasiado para mí procesar, ya que me convertí en adolescente. Cuando era niña yo creo que no lo veía tanto así, pero nada más para que tengan una idea. Y yo sé que las personas cercanas a mí saben esto de mí. Cuando yo tenía 6 años, me acuerdo que mi mamá estaba en el patio de la casa, colgando ropa, porque no usábamos secadora, obvio. Eh, Después de que lavaba la ropa, empezó a colgar la ropa. Y yo estaba ahí, yo no sé si estaba, no me recuerdo si yo estaba ayudándole, yo no me, tenía 6 años, estaba chiquilla. Solo me acuerdo que estaba ella ahí y yo le pregunté, mamá, toda mi vida voy a tener que ser, y le dije el nombre de la denominación, y le dije, "¿O cristiana?". Y ella me dijo, no,
Cuando tú estés grande, tú puedes decidir lo que quieres ser, pero nosotros te vamos a enseñar lo que nosotros sabemos y lo que creemos. Ya it's up to you, ¿no? Ya se queda en ti si cuando tú crezcas tú quieres hacer esto o si quieres ser de otra denominación o de otra religión. Y entonces para allá iremos en otros episodios. Crecí creyendo en Dios, aún creo en Dios. Crecí muy, muy involucrada en ministerios, en la iglesia. Yo estaba ocupada siempre. Cuando nos venimos a vivir para acá, seguimos en la misma denominación. Entonces, las personas que conocí en San Antonio, en Oklahoma, aquí en el área donde estoy viviendo ahora, todos eran personas de la denominación en la que crecí, porque se supone que es una denominación global, ¿no? Entonces conoces gente de todo el mundo. Empecé a hacer amistades también, ya que fui adolescente, aún en México cuando iba, visitaba a mis primos, tengo un primo, Pablo, te amo. Em, él que me llevaba a las iglesias, cuando yo iba a visitar a Guadalajara, me llevaba, conocíamos amigos, salíamos con gente de la iglesia, entonces todo mi entorno se convirtió a ser gente de la iglesia. Todo lo que yo hacía cuando me vine acá, como menciono, me empecé a involucrar en ministerios. O sea, yo estaba en comités desde los 14 años. O sea, yo no sé qué hacía. Entiendo el por qué se hace. Lo entiendo 100%. Pero yo era una chiquilla, ¿no? Y estaba en un comité, que en este concilio, en aquel concilio, y en este otro, y servía aquí, servía allá, que ayudas en la alabanza, entonces era una persona muy, 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 muy involucrada en la iglesia. Mucho de lo que me enseñaron, obviamente, me ha ayudado muchísimo, muchísimo, espiritualmente, físicamente aún, mentalmente, am, y pues en ese entorno crecí. Es parte de la manera en que crecí. Éramos de ese tipo de persona que teníamos mucha modestia, ¿así se dice? Creo que sí. Em, y era de esto lo hacemos porque queremos mucho a Dios, porque amamos a Jesús. Hacemos este servicio porque queremos agradarle, porque es una respuesta a nuestra fe. Entonces, así crecí, así crecí, muy ocupada, muy activa en la iglesia, muy activa en otras actividades. Como les mencionaba, siempre estuve haciendo algo más aparte de la escuela. Y está bien, o sea, está muy bien, a mí me encantaba. Em, Cuando decidimos venirnos para acá, pues sí fue un shock, ¿no? Un shock cultural, porque el vivir en México y el vivir acá es bien diferente. Em, y entonces ahora, antes de que me empiecen a criticar y que me digan que ya perdí mi español y que ya no me escucho igual y que mi acento de Guadalajara ya no está tan marcado y que por qué estoy usando palabras en inglés y en español, acuérdense que me vine a los 12 años. Y entonces yo fui a la mayoría de la secundaria aquí, y a la mayoría de la prepa aquí, bueno, a toda la prepa aquí, y a la universidad aquí, y al posgrado aquí. Entonces, la mayoría del vocabulario que aprendí, así más profesional, más ¿ya ven? Más formativo, fue en inglés. Y no estoy diciendo que es una excusa para que no pueda saber o conocer el español bien a bien. Lo sé, pero en mi vocabulario diario, cuando aprendí todas estas cosas, yo no necesitaba saberlo en español. Y es rara la vez que uso ciertas palabras, ciertas cosas en español. Entonces no me critiquen, no me ha cambiado el norte. Es simplemente parte de quién soy ahora y está bien. Las expectativas que tenía al crecer. Mis papás siempre me han dicho que yo me ponía expectativas a mí misma, que yo sola me ponía expectativas muy fuertes. De cierta manera estoy de acuerdo, pero no al 100%, ¿sí? El ser hija mayor tiene mucho que ver, porque, bueno, no les he mencionado esto, pero soy terapeuta. No puedo decir que soy psicóloga porque en México sí, soy psicóloga. Aquí en Estados Unidos necesitas tener un doctorado para ser psicólogo,
para dar consejería, terapias, se necesita una maestría. Entonces yo estoy en ese nivel y puedo dar consejería y terapias, todo bien, am, pero no me puedo llamar psicóloga, soy terapeuta. Ok, al ser terapeuta, estudias la psicología y entonces sabes que am, si naces como primer hijo, es una psicología muy diferente a si eres el bebé de la casa, ¿no? Las expectativas son diferentes, la responsabilidad es diferente, la manera en que te crían es diferente, obviamente, porque al ser papá por primera vez, vas a cometer muchos errores o vas a ver la vida muy diferente. Y más al ser mujer, yo creo que es diferente al ser mujer, la hija mayor, que a ser el hijo mayor. Y es muy diferente ser la hija menor y el hijo menor. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? En la manera en que crecí. Lo menciono porque al ser la hija mayor, aunque no fue una expectativa como que me ponían mis papás, yo me la puse que tenía que cuidar a mis hermanos, ¿no? Que los tenía que defender como si no hubiera mañana, como si ellos no pudieran. Y realmente no podían. No podían cuando estaban chiquitos. Pudieron ya más grandes, obviamente, pero cuando estaban chiquitos me tenían a mí, ¿no? Porque íbamos a las iglesias, a visitar iglesias. Mi papá estaba encargado de visitar iglesias y de estar seguro que todo estuviera bien en las congregaciones. Íbamos nosotros con él y entonces era de que, bueno, vamos a la clase de los niños y pues me iba yo con mis hermanitos y obvio yo no los iba a dejar abandonados ahí, yo los cuidaba. Sentía que eran mi responsabilidad, ¿no? Y así fue, o sea, toda mi vida sentí que ellos eran mi responsabilidad. Ya que estuvieron más grandes, fue como un conflicto conmigo de decir, es que, ¿por qué ya no me hacen caso? O sea, tipo, ¿qué está pasando? Em, pero fue porque en mi mente, de de Vania chiquita cachetona, yo no podía procesar el no cuidarlos. Tenía que cuidarlos. Tenía que ser su mamá chiquita. Tenía que estar ahí para protegerlos. Y pues se hizo como una parte de mi identidad, ¿no? El ser la mamá de mis hermanos. Y me hacían mucho caso, de verdad. O sea, me hacían caso de mil cosas. Entonces, eso afecta en la manera que tú procesas y creces y ves la vida, porque entonces ahora te haces responsable de 2 vidas más. Y eres una niña y no tienes que hacer eso. Y no es como que mis papás me lo pusieron, no, ellos nunca me lo impusieron. Mi mamá aún me decía: "Tú no eres la mamá de tus hermanos, tú no eres la mamá". Pero yo no sabía cómo desconectarme, ¿no? De eso, de cuidarlos, de serme responsable de ellos cuando íbamos a las iglesias, cuando íbamos a los campamentos, cuando, em, así, diferentes cosas. Aún cuando íbamos a visitar familia, ¿no? Así de que, ¿dónde están mis hermanos? ¿Qué están haciendo? Entonces, las expectativas que yo me puse a mí misma es: no puedes fallar, tienes que ser responsables de todo, no puedes tener bajas calificaciones, tienes que estar bien, 100%. ¿Por qué? Porque siempre te dicen que eres muy inteligente. Entonces, si eres muy inteligente, no puedes fallar. Tienes que hacer lo mejor que puedas en todo. Tienes que cuidar tus hermanos, ser responsable, que no les pase nada, que no les hagan nada. Tienes que llevar esta fachada, por así decirlo, de la perfecta hija del mundo mundial. ¿Por qué? Porque eres la más grande, porque todos te ven a ti como, tus hermanos están viendo y otra vez, estas fueron expectativas que me puse yo misma, pero con cierta presión aún. Siento que como niño tú crees que tienes ciertas expectativas desde tus padres porque nunca, o tal vez sí hay conversaciones acerca de eso, pero no son muy directas, ¿sí? Como, no, 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 tú eres una niña, tú no te preocupes. Pero entonces, ¿cómo me ayudas a no preocuparme? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que yo no me preocupe? ¿Sí? Em, yo sigo cuidando a mis hermanos, entonces, ¿cómo no me voy a preocupar? Ayúdenme. En esa situación estaba. Em, Sentía que no podía cometer errores, no podía cometer errores, porque si cometía errores, mm, no se ve muy bien, ¿no? Porque papi es pastor y si fallamos se va a ver mal ahí. Y una de las cosas que pasó, ya que mis hermanos estuvieron más grandes, yo me acuerdo que uno de ellos
en mi Facebook, en mi muro de Facebook, me escribió yo no sé qué puse yo ahí, y él me escribió, me lo escribió en inglés, y me puso, em, como que está medio feo, ¿no? Que no podemos cometer ni siquiera un error, porque la gente nos mira como, es que son los hijos del pastor. Y eso nos marcó mucho. Mucha de la gente con la que crecimos en la iglesia es gente lindísima, la mayoría. Mm, yo puedo decir que en la iglesia, antes de venirnos a vivir acá, la iglesia en la que estuvimos más tiempo, en la que crecí, en la que am, siento donde realmente fue como mis años, obviamente, los años más formativos, ¿no? Como de adolescente, esa gente, y se los digo de todo, ay, no, ¿por qué quiero llorar? Se los digo de todo corazón, ya, esa gente es como mi familia, pero la manera que soy, la forma en la que soy, ok, no puedo, lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir al español. I can't get attached because I'm gonna lose them. No puedo tener una conexión muy fuerte porque eventualmente los voy a perder. Y eso fue parte, ¿no? Del proceso de venirme para acá, que yo tenía una vida en mi little mind, en mi mente de adolescente, yo tenía una vida ya bien imaginada, ya bien pensada, tenía mis metas, pero lo perdí todo. Entonces, así es como les menciono que empecé a cuidarme de más, ¿no? De que no, es que esto no puede pasar. Si me acerco de más, los voy a perder. Eventualmente, la vida sucede, yo ya no voy a estar ahí. Em, entonces no me acercaba lo suficiente a las personas. Em, mm, give me a minute. Ya. Yo veía cómo mis primos, los que nacieron acá, tenían una manera de vivir la vida un poquito diferente, ¿no? Para ellos México era un lugar que visitaban, que a mi padre, nos encanta. Cuando vamos, compramos un montón de cosas, comemos un montón de nieve, nos la pasamos corriendo, vamos al lago de Chapala, ¿no? A visitar, vamos a Tapalpa a comer borrego. Era pura diversión, ¿no? Para ellos. Am, y entonces se venían, se regresaban a su casa y todo bien. Esa era mi vida, ¿no? Era mi vida, México era mi vida. Entonces, al venirme para acá fue como que, ¿y ahora dónde entro aquí? Porque sí tomaba clases de inglés en México, pero eran muy básicas, ¿no? No, o sea, podía pedir permiso para ir al baño, o podía, decir cuál era mi nombre y cuántos años tenía, y podía pedir, que me dieran la hora, y era todo. O sea, no era como que podía tener una conversación full así muy fluida con nadie. Y entro a mediados sería primero de secundaria ya, a 7th grade aquí. Es cuando llego, ¿no? Y, bueno, yo veía a mis primos y decía: "Qué padre, ¿no? Que ustedes tienen esto, saben el idioma, tienen amigos acá, han crecido con la misma gente en la iglesia". Eso yo lo tenía y ya no lo tengo. Entonces fui creando una barrera, ¿no? De no te acerques, no hagas. Y me empezaba a comparar mucho con las personas de que ¿por qué tú tienes eso y yo no? No materiales, no cosas materiales, sino amistades, círculos sociales, em, la fluidez de poder comunicarse, el, poder socializar con otras personas. Y a la misma vez veía cómo tal vez me meto en problemas con esto, pero está bien, sin filtro, ¿no? Veía cómo ciertas de mis primas podían hacer muchas cosas y la gente no las criticaba. Pero si yo quería hacer lo mismo, era como que ellas me criticaban, ¿no? Era como, pero ¿por qué? No, Vania no puede, Vania no puede, Vania no puede, pero todo el mundo sí y yo no. Y a mí eso me afectaba mucho, así de que, pero ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo sí y yo no?
Si no estoy haciendo nada malo, o sea, no era nada malo, pero el simple hecho de que crecí nuevamente, mm, siempre he vestido muy modestamente comparado a otras personas, am, siento que ese es el caso. Y entonces lo que pasaba era que si yo me quería poner un short, no podía. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero luego mis primas sí. Y yo así de que somos de la misma edad que está, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? ¿Cuál es el pecado aquí? ¿Sí me explico? Am, entonces me comparaba con muchas personas de mi edad, así de la adolescencia, de ¿por qué a ti no te ven así? De ¿por qué contigo no piensan así? De, no sé, de por qué a ti te dan esas oportunidades y a mí no, de por qué tú le caes bien a la gente y yo no, pero yo no intentaba caerle bien a la gente. O sea, no era como que yo ay, llegaba y que, hola a todo el mundo, seamos amigos. No. ¿Por qué? Porque yo ya estaba cerrada, ¿no? Y yo estaba como que, no quiero esto. ¿Por qué? Porque no quería que me volvieran a, no voy a decir a herir, no quería yo estar en esa situación otra vez donde me dolía dejar a personas que yo quería. Sí, donde iba a ser un shock tener que dejar a gente que yo quería. Y volvió a pasar. Entonces, estuvimos en San Antonio 6 meses, después de que nos venimos a Estados Unidos, llegamos a San Antonio, estuvimos ahí 6 meses, entonces terminé ahí primero secundaria y nos fuimos a vivir a lo que se conoce como el Valle de Texas. Es otro mundo, es otra cultura, es otro tipo de gente, es otra manera de hablar el español, es otra manera de hablar el inglés. Y entonces fue, okey, llego a Estados Unidos, hago poquitas conexiones, empiezo a intentar permitir abrirme un poco para hacer amistades, y luego, ¿qué pasa? Vámonos. ¿Qué? ¿Otra vez? Aquí está la familia, ¿a dónde vamos? Nos vamos al valle. Yo me acuerdo que llegué, y no lo quiero decir así como hate, ustedes tienen que entender, intentar entendernos, ¿no? Para eso estamos aquí, que yo crecí en una ciudad. Guadalajara es una ciudad muy bonita, muy grande, con muchas cosas que hacer. Me voy a vivir a otra ciudad, a San Antonio. No es tan grande como Guadalajara. Ahí tiene áreas bonitas, tengo ahí mi familia. Luego me voy a un lugar donde no tenemos a nadie, no conozco a nadie, no hablo bien el inglés, em, no hay nada. En ese tiempo el Valle no tenía nada, no había más que un Starbucks y me quedaba a media hora de la casa, o sea, no había nada. Y yo así de que, no, ¿por qué me traen aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta tierra? Em, y fue otro shock. Y fue otro shock de decir, ya no, ya no voy a estar aquí con mi familia. Entonces me acababa de acercar a alguien, a este grupito, a mis primos, y ahora ya no. Y me voy para acá. Y ahora tengo que volver a ser amigos. ¿Y por qué? No quiero. Am, batallé para hacer amistades. Las niñas de la iglesia en ese tiempo intentaron acercarse a mí, yo como que no mucho, como que, ay, no, gracias, pero no era mucha gente cree que soy sangrona, yo creo, cuando me conocieron, en ese tiempo. Yo no sé si ahora, tal vez. Am, pero es por ese miedo de que si me acerco, en algún momento ya no vas a estar. Entonces, ¿para qué me acerco? Estoy intentando sanar eso, lo estoy intentando, pero a la vez, ha sido como un patrón, ¿no? Bueno, fue un patrón en mis años más formativos, y pues así lo veía. No hice amigos luego, luego, tardé un poco. Mi mamá me decía: "¿Por qué no tienes amigos? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello?". Em, y entonces, pues, no sé, no era como que mi prioridad, ¿me explico? Em, yo estaba ahí en la escuela para hacer lo que tenía que hacer. Em, empecé a jugar fútbol. Ese año que me fui a vivir a Mercedes, que fue segundo de secundaria, 8th grade, y jugué fútbol todo high school. Am, y ahí fue donde empecé a hacer como amistades, ¿no? Después me involucré en el mariachi de la escuela y estaba también en el
le dicen drill team, que son las que hacen los bailes y coreografías y todo eso para los partidos de fútbol americano y de básquet. Y bailábamos con la banda de la escuela. Y entonces en eso estaba. Creo que fue todo. Mariachi, soccer, sí. Fútbol, mariachi y el baile. Am, y nuevamente, o sea, no, yo no intentaba hacer amistades. Se daban. Se daban porque alguien más intentaba ser mi amigo. Punto. Em, Nunca fui grosera así de que: no me hables", pero yo no ponía de mi parte para que una amistad creciera, no, para nada. Em, y veía a los demás así de que: "Ustedes tienen amigos desde que nacieron". Porque obvio ahí la gente de Mercedes, del Valle, am, es gente que ahí nace, la mayoría ahí nace, ahí crece, conocen a mucha gente del pueblito, entonces era decir que ustedes están en la misma clase desde el kinder, o sea, se conocen desde el kinder y yo no, acabo de llegar, o sea, soy un extraterrestre allí. Am, pero bueno, ahí fue cuando me empecé a dar bueno, no ahí, pero por medio de esas situaciones es cuando me empecé a dar cuenta que comparar procesos, comparar situaciones, comparar, la manera en que estas personas estaban viviendo su vida con la mía, eh, y aún ahora el comparar es la forma más fácil para yo sentirme que estoy fallando en algo. Y he estado aprendiendo que no me tengo que comparar, que está bien que no me guste salir, que está bien que quiero estar en casa, que está bien que quiero empezar un podcast, aunque a lo mejor no sea el tema más interesante del mundo. Eh, am, Está bien, o sea, está bien sentirme de la manera que me siento, de expresarme como me siento. Está bien. Una vez, para que vean, yo me sentía como una niña bien rara, como una adolescente bien rara. Em, y no me pasó más de una vez, de niña, de adolescente y de adulta. Me gusta el jazz, la música jazz. ¿De dónde viene? No sé. Mi papá cuando éramos niños escuchaba mucha música clásica. ¿Por qué? Porque a mi abuelo le gustaba mucho la música clásica, le gustaban los coros, escuchar los coros. Toda mi familia, en ese tiempo cuando mi abuelo vivía, la familia de lado de mi papá, era así de que todas las navidades nos juntábamos en su casa de mi abuelo. Y él era así de que vamos a cantar, ¿no? Y no era de que nada más vamos a cantar de, ay, vamos a cantar y todos desafinados. No, no. Era de que vamos a cantar y todos cantábamos bien, humildemente. P- Pero en voces, ¿no? Tu tenor, tu alto, tu soprano, tu bajo. Y así. Y entonces, bueno, el jazz, a mí me gusta el jazz. Y me acuerdo la primera vez que yo dije que me gustaba el jazz, se me quedaron viendo como que era una niña rara. Como que, pero ¿por qué te gusta el jazz? Y yo, simplemente me gusta el jazz. Yo creo que tenía unos 14 años la primera vez que lo dije. Me gustan el blues, el jazz. Y entonces, así de que, ¿por qué te gusta el jazz? ¿Por qué no eres una niña normal? Are they gonna block me for that? Anyway, ¿por qué no es una niña normal? Me gustan los ritmos que no tienen ritmo, me gusta que es todo y nada a la vez. O sea, me gusta todo eso del jazz. Am, Me encanta. La segunda vez iba en el carro con unos amigos de la iglesia. Yo iba manejando. Yo creo que ya tenía como unos 19, 20 años. Iba manejando, estaba ya en el verano. Yo fui a la Universidad de Oklahoma. Entonces, estaba fuera de la casa, vivía en los dormitorios de la escuela. Y cuando regresaba a casa, pues hacía ministerio en la casa, bueno, ahí en la iglesia donde estaban mis papás. Y una vez salí con los muchachos de la iglesia, no sé qué fuimos a hacer, pero en el carro yo traía jazz. Y se suben a mi carro, yo voy manejando, y entonces una de ellas me dice: "¿Puedes quitar tu música tan aburrida, por favor? Me está dando sueño". Okey, sorry, me sentía rara. En otra ocasión, ya que estaba más grande, bueno, ya era adulta, eso pasó hace, voy a decir, hace como unos 5 años, un poquito menos.
unos 4 años tal vez. Em, Estábamos en algo otra vez de la iglesia y me acuerdo que era algo para las parejas y era como una cena. Entonces dijeron: "Bueno, alguien ponga música", y yo pienso: "Okey, música para parejas, jazz". Pongo jazz y una amiga que quiero mucho, pero que aún así me sentí muy rara, me dice: "¿Puedes quitar esa música de la Pantera Rosa?". Y dije: "Okey, sí, no encajo aquí". Mucha de mi vida ha sido eso, que no sé dónde encajo full, así completamente. Y yo sé que no tengo que he aprendido que no tengo que conformarme. No tengo que conformarme a los patrones que toda la gente tiene, y no tengo que conformarme a las expectativas que las personas tienen de mí. Lo he aprendido. Entonces, la manera en que crecí sí me ha definido bastante. Me ha definido muy fuertemente. A todos nos pasa eso. La manera en que crecimos, lo que pasa, nuestro entorno, nos define de una manera exagerada. Pero, porque he aprendido que no me puedo comparar, porque he aprendido que no tengo que siempre encajar, y porque he aprendido que no le voy a caer bien a todo el mundo y que no tengo que esforzarme para caerle bien a una persona, simplemente debo de caerle bien a alguien porque soy yo. Y si no es así, pues ni modo, ¿no? He aprendido a decir no. A decir no. He aprendido a decir: "Este es mi límite", y me alejo. He aprendido a decir: "Te quiero mucho, somos familia, pero no quiero esto". He aprendido a decir: "Esto es lo que quiero en la vida, no quiero aquello, entonces voy a hacer lo posible porque esto sea lo que sucede en mi vida". Em, que bueno, la verdad, crecer no siempre se ve como que vamos mejorando, sino que a veces se ve como que estamos deteniéndonos nosotros mismos, pero no es el caso. Yo siento que crecer muchas veces es necesario en ese proceso detenernos, sí detenernos y decir: "Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no". Y entonces así, ahora sí voy a avanzar. Em, entonces, porque en ese proceso, en estos procesos, en este quiero encajar, me comparo, no le quiero caer bien a la gente, pero a la vez sí, en todo eso, en esos conflictos mentales que he tenido, en la manera que he crecido, en el ambiente en que he crecido, la fe con la que crecí, con todo eso, llego a un punto y he llegado a un punto donde yo siento que estoy bien si tomo un paso atrás y digo, tengo todas estas dudas, he cambiado de opinión en estas cosas, tengo que poner ciertos límites a ciertas personas, aunque a veces sean familiares. Y necesito un tiempo para procesar todo, para sanar lo que nunca creí que iba a pasar, para sanar lo que aún no he sanado de cuando era adolescente, cuando era niña, para seguir creciendo en mi fe, ya no impuesta, sino de una manera que nace profundamente de mí, que sea mi convicción. Y entonces, lo que pueden esperar de esta temporada, de obvio cada quien, son esas pláticas honestas. Son esas conversaciones del cómo me he desligado de ciertas cosas y cómo he aprendido de otras, cómo amistades que van cambiando, em, me han ayudado, cómo aunque no he agregado muchas amistades, he tenido amistades que han sido constantes. Tengo amigas, amigos de la universidad, ya tengo muchísimos años fuera de la universidad, que siguen siendo mis number one, ¿no? Am, que yo sé que si yo le llamo a una de ellas ahorita llorando y le digo: "Hey, voy a llorar otra vez". Esto, ellos están ahí.
aunque no hablamos diario, aunque no, nos mensajeamos diario, pero son el tipo de amigas que, hey, son mis amigas, son mis hermanas. Em, entonces sí he podido abrir mi corazón. Se ha herido demasiado en el proceso. A veces he abierto el corazón con diferentes expectativas y me ha dolido demasiado, pero eso no quiere decir que no sigo creciendo, ¿sí? El pasar situaciones fuertes no quiere decir que ahí me voy a quedar y que voy a ser una víctima para nada. Obviamente el proceso de todos es bien diferente, así que espero que juntos veamos que no todos crecimos igual. Y obvio, cada quien. Gracias por verme.